quiero aprovechar al doctor Castro porque nos preocupa. ¿Qué ha pasado con el artista higüeyano? ¿Tiene la oportunidad en estos centros turísticos de la capital del turismo Punta Cana de participar, de ser parte de los atractivos para los turistas que nos visitan, Rafael? Sí, buenos días para todos. Buen día. Realmente sí. Sí, naturalmente, nosotros no tenemos medios para preparar a nuestros artistas con la calidad que deben presentarse en esos... Querido amigo, placer de verte de nuevo. Con la calidad que deben presentarse en esos centros turísticos. Y entonces no tenemos escuela de música, hay una serie de deficiencias y el músico se apresura rápido por sus necesidades económicas a dejar los estudios y se va un poquito verde. Y entonces esos centros turísticos van a elegir al que tenga más calidad. O sea, las oportunidades se las dan, pero si no cumplen con los requisitos establecidos en el contrato, que debe tener la formación suficiente como para que sea una presentación que valga realmente la pena. ¿Ustedes no tienen una escuela de música aquí en Higüey? Hay creo que 2 escuelas que son privadas. Ni siquiera el Estado, ni tampoco la municipalidad ha creado eso, que deberían ser realmente proyectos generales del Estado y de la municipalidad. Pero si fuéramos a hablar directamente, aunque tú estás hablando directamente, entonces, ¿ha habido un avance o un retroceso de la calidad, categoría de la música, del arte en Higüey? Bueno, a mi manera de verlo, no solamente en Higüey, sino en el país entero ha habido un retroceso. Porque sí. Realmente, es cierto. Si nos comparamos con los años 60, 70, de la época de los Beatles, de la época de Elton John, de toda esa gente, de esa música que nosotros escuchábamos, que era la música popular en ese momento, sí. Llegó a ser tan así que había un momento en que una canción instrumental era el primer lugar del hit parade. Sí, llegó a ser los Ventures. Love is Blue, por ejemplo, El amor es azul, sí, sí. que me recuerdo que eso duró muchísimo tiempo en el hit parade en primer lugar, un instrumental. O sea, que era algo que se podía valorar. Pero también tenemos esta situación. Esos años, los vocalistas dominicanos, Rina Ramírez, Fausto Rey, que fue un excelente intérprete y se mantiene todavía trabajando. Pero de algunos de ellos yo leí en libros de historia y por eso los conozco. Ajá, no, pero es que es bueno, por eso este programa eso es hace tanto tiempo. Sonia Silvestre, por ejemplo, ¿tú conociste a Sonia Silvestre? Claro que sí. ¿No? Rina Ramírez. Habíamos mencionado a Rina Ramírez, pero esta cantidad enorme de vocalistas dominicanos que lograron alcanzar esos primeros lugares y muchos higüeyanos incluidos entre ese grupo. Y eso que planteaba ahorita Willy Maximín del maestro Valdés, ¿qué fue lo que pasó? Que gana y entonces el que está sexto por asunto de aplauso y popularidad de la gente, a ese le dan el número 1. ¿Qué fue? Es una realidad que se sigue dando y se va a seguir dando mientras el estadio cultural de nuestro país no avance. Porque si usted escucha las emisoras, no va a escuchar música de calidad. El que tiene calidad no llega al pueblo. Entonces eso pasó con Fran. Fran se adelantó al momento. Fran en los años 60, que era mi compañero, siempre fuimos compañeros de música, estaba tocando bossa nova. Y estaba en la música. ¿Comprende? De Brasil. Y estaba haciendo acordes altisonantes, ¿tú entiendes? Unos acordes extraños que no eran común al oído y al gusto musical del pueblo dominicano. Entonces ahora el pueblo dominicano está aupando falsos valores, está promoviendo, caramba, es duro, no música, sino en la mayoría de los casos, bulla. Yo creo que sí, y que no solamente en la música, es que los valores se han ido degradando. Es cierto. A todos los niveles. Es cierto. A todos los niveles. Su opinión de esa bulla, como don Álvaro le llama, del reggaetón, del rap, del trap, de todas esas cosas nuevas que se han inventado en los últimos tiempos. ¿Cuál es su opinión en términos musicales? ¿Qué usted piensa de eso? Mira, lo que yo pienso es lo siguiente. La música va evolucionando. Eso tiene que evolucionar. La bachata ha evolucionado. La primera bachata que nosotros teníamos no se parece a la de ahora. El rap va a pasar lo mismo. El reggaetón es un derivado del reggae de jamaiquino. Sí. Entonces, eso lo han ido mejorando. Antes era hablado. Ahora usted empieza a escuchar notas musicales
en la voz y mejorando la parte de la orquesta también. Y las letras también han mejorado muchísimo. Por eso la mayoría de los premios internacionales de música y cantantes están recayendo sobre ellos, pero son buenos. Doctor Castro, usted fue parte de Expresión Joven y yo creo que usted trató de ser Cacholo Brenes, que tuvo mucho que ver con la creación de grandes grupos aquí. Por ejemplo, Los Hijos del Rey, Los Beduinos. Hubo una incidencia directa de Breno y Cholo en la y creación. festivales musicales también. Efectivamente, Cholo fue un hombre que hizo grandes aportes. Sí, no, claro. Háblanos un poco de la Expresión Joven, ese grupo que fue una revolución en los años que se inició. Sí, bueno, Expresión Joven como casi era una expresión popular. Nosotros no éramos musicalmente los mejores, de ninguna manera, porque estaba Convite, donde estaba Luis Díaz, y estaba el otro grupo de Dagoberto y el grupo de Sonia, donde estaba Vitico. Sí. Entonces, eso musicalmente era mejor que nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Era lo que hablaba ahorita. El pueblo no entiende muchas veces un lenguaje que está por encima de su capacidad de entendimiento, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros decíamos era más malo musicalmente, pero mejor para el pueblo, porque justamente eso era lo que yo decía. Interpretaba lo que el pueblo quería lo escuchar. que el pueblo quería. Las cosas ¿Y el bolero ha desaparecido o simple y llanamente ha degenerado? No, lo que pasa es que la dialéctica es una realidad en todos los aspectos de la vida. Tiene razón. Y todo va a ir cambiando. El bolero sigue siendo el bolero y sigue siendo una música romántica importante. Claro. Ahora, no nos podemos quedar estáticos, no nos podemos quedar en el bolero y queriendo añorar una cosa que ya se fue. Eso se quedará en el recuerdo. Vendrán nuevos ritmos, hay nuevos ritmos, nuevas letras, nuevas formas de escribir inclusive, porque era muy poética y muy literal la forma anterior de hacer letra para canciones. Ahora la cosa se ha vuelto un poquito como más pragmática, más realidad y más abierta. El lenguaje. Y a veces, claro, con honrosas excepciones, más disparatosa también, muy disparatosa, bueno, en muchos casos. Pero siempre ha habido disparate, Sí, Ahora lo que pasa es que se queda lo mejor. Sí, lo que pasa es que ahora Porque son siempre, malos disparates. cuando usted analiza la historia musical, se va a dar cuenta que se quedaron los mejores cantantes, los Lucho Gatica, los Roberto Llanés, Ledesma, Marco Antonio Muñiz y ese Alberto grupo. Monroy. Pero ahora se va a quedar Alejandro Sáenz, se va a quedar Joan Manuel Serrat, se va a quedar muchísimos cantantes Alberto españoles. Cortés. Alberto Cortés. Ya esos no son contemporáneos, ya esos son un poquito atrás. Esos serán de siempre. Pero siempre va a ser así, se va a quedar lo mejor. Escúchame la interrupción. Casi estás hablando usted maestro, de los grupos, de los géneros y hasta de las interpretaciones individuales. Pero, ¿y los grupos musicales? ¿Esos se han depurado o también se le ha aplicado ese proceso de que se aupa a falsos valores? ¿Los grupos musicales usted se refiere a los grupos de merengue, de música De popular? todas esas cosas. Bueno, lo que pasa es que los grupos tienen características diferentes a los solistas. Los grupos en mi época eran los coros. Yo me formé en un coro religioso de la iglesia, que era lo que había aquí. Éramos 25. Y ahí uno comenzó a tener una idea de lo que era la música. Pero generalmente es que el mundo avanza y no podemos nosotros ser una retranca. Nosotros no podemos pensar que las cosas se van a quedar igual. Y esos cambios para nuestras generaciones, o para mi generación y la de usted y la de él, ya son un poquito dolorosos porque nosotros tenemos una fijación mental musicalmente hablando. O sea, tenemos un disco duro ahí metido que ya nos lo pusieron ahí y con ese es el que comparamos. Y dentro de eso mismo, escucha la interrupción de nuevo, dentro de ese mismo concepto, esa misma evolución, esa misma dialéctica, etcétera, también están los compositores. Yo creo que está todo el mundo, porque es un proceso colectivo que se da y espontáneo, no es algo calculado. Está todo el mundo ahora. Nada es igual. Sí, de que ha cambiado la forma de escribir, ha cambiado, porque es que lo exige el medio, lo exige la sociedad. Los jóvenes siempre van a... Perdón, maestro. Lo exigen la sociedad, lo imponen, como desplazaron, ¿verdad?, al maestro Valdés e impusieron
a otro. Es que siempre van a imponer. Ah. Por ejemplo, Nos jodimos. Sí, don Álvaro y... No, pero vamos al maestro. Y el maestro, pero quería... ¿Tú eres músico? No, yo no soy músico, pero me gusta la Tú no música. sabes tocar ni La puerta, no la puerta, y muy bien. Pero me gusta bastante la música y sobre todo la buena música. Ah. Por ejemplo, yo sé que a usted le gusta mucho una canción que se llama Perfidia, ¿verdad que sí? Perfidia del maestro Alberto Domínguez. Sí, ¿verdad que le gusta mucho? Mira. Tremenda letra. Cuando están Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, ¿verdad? Sí. Que están bailando, recordando París. Todavía nos queda París. Aquello. Bueno, están bailando, ¿verdad? No es el tema musical realmente de la película, ¿verdad? As Time Goes By, el tema musical, ¿verdad? No. Ahí lo quitan y ponen Perfidia del maestro Alberto Domínguez. Mi hermano, eso no lo cambio yo por nada. Eso es otra cosa. Y yo también entiendo lo mismo que usted. Ahora, esa letra de esa canción Perfidia, por ejemplo, usted compararla con una letra de ahora. Oiga, por ejemplo, oiga esto. Ahora hay letras como esta. Ya han pasado. Esta es vieja, la que le voy a decir, pero para que usted vea por dónde vamos. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. O sea, pero oye, Dios, te lo aprendiste muy bien allí. de un tal, ¿cómo que se llama? El artista urbano que canta eso. Pero eso no es música. Eso no Bueno, es pero música. es lo que le digo. O sea, para que usted vea, es verdad que hemos cambiado, pero desde mi punto de vista, hemos cambiado en la mayoría de los casos para mal. Hemos involucionado en cuanto a la calidad de la letra, en cuanto a la calidad de la música. Lamentablemente. Y yo no soy tan jovencito, pero pertenezco a una generación mucho más joven que la de Somos de una misma edad, más o menos. Más o menos. Doctor Castro. lo que pasa, déjame terminar la idea sí. Lo que pasa es que hasta en la literatura de calidad ha habido generaciones perdidas. Sí. Yo entiendo que nosotros justamente estamos en ese proceso de tener una generación, no, yo creo que dos, generaciones perdidas musicalmente. Estoy de acuerdo. Porque, sobre todo en la República Dominicana, porque hay otros países donde ese fenómeno no está tan acentuado, pero en el de nosotros sí. Eso, por lo que dije anteriormente, es por el grado cultural que hay. Porque hay también un avance, una genética más fuerte y un avance más sostenible de esos pueblos superiores a nosotros. Pero claro, usted llega a Europa y lo que va a escuchar es jazz. Va a escuchar muchos ritmos de piezas clásicas que la han ido popularizando un poco, sí, de esos grandes compositores, Henry Mancini, Dios mío. Albert, el Canfer ese norteamericano. Sí. Y entonces eso es lo que usted escucha, pero eso se debe al grado de cultura que tienen esos pueblos. Nosotros, oiga por dónde andamos, enseñándonos a leer y a escribir, que no sabemos ni lo que leemos ni lo que escribimos. Así es. Y entonces no es un pueblo que está culturizado, y usted lo nota en la calle, en el comportamiento diario de la gente. Doctor, ¿es la bachata un ritmo dominicano? Buen tema ese. Bueno. El otro día hubo un debate allá en la emisora. Sí. ¿Qué usted cree? Eso no sería, yo creo que eso es un tema de un historiador más que de un músico. Que usted está oyendo. Sí, porque mire, pero usted es un maestro. Usted de la sabe muy música. bien de lo que estamos hablando. Mire, es difícil contestar la pregunta, pero yo me atrevería a decir que no. Claro, esa es la verdad. No, ¿por qué? Porque es que ahora mismo... Lo dijo. Sí, mire, los ritmos que hay populares ahora mismo son fusiones. No son realmente autóctonos, no son una cosa clásica nuestra. La bachata es una función, porque eso existía en Puerto Rico, la bachata existió en Puerto Rico. Antes de ser popular. Lo mismo que pasó con lo que es la salsa. Exactamente. Es el problema de ritmo, de acelerar el ritmo, de disminuir el ritmo, mejorar la letra, pero son fusiones lo que hay realmente. Ahora mismo no hay merengue. Si nos vamos al merengue, a lo que realmente es el merengue, sí. Ahora mismo no hay merengue. No hay merengue. No hay merengue porque le han introducido una serie, le han agregado una serie de elementos de percusión y de acorde y de coreografía delante de que es lo que llama la atención. O sea, no se está pensando en los elementos clásicos de la música, sino en atraer al público. Después del merengue original, a propósito que usted habla de eso, de ese merengue de guira, Luis Alberti, de ese merengue de guira, tambora y acordeón, cuando el merengue no se bailaba, don Álvaro, en esas importantes pero es que fiestas. eran, de rumba, eran boleros. Tú coges Luis Alberti,
¿verdad? Y tú coges su propia orquesta con Marcelino Plácido, Rafael Colón, Vázquez y esa vaina. Óyeme, no, hombre, tú lo oías con un disfrute, no tenías que bailarlo, era un bolero, era un poema. Se puede decir que después de esa época, ¿verdad? De ese tipo de merengue, se podría decir que la mejor época del merengue fue la época del merengue llamado de los 80, la época dorada del merengue. No, yo no creo que se pueda decir eso. Es que todo va a evolucionar, siempre va a cambiar. No se va a quedar nunca. Mire, el tango, por ejemplo, ¿qué era? Una música de arrabal en Argentina. Y no se bailaba ni se escuchaba en parte. Sin embargo, el tango llegó a París, como dice don Álvaro, el tango llegó a París, siendo una música que surgió de la esencia misma del pueblo. Lo que pasa aquí con la bachata. La bachata se está paseando por el mundo entero ahora mismo. Quería hacer una pregunta. Sí, la bachata se está paseando por el mundo entero. ¿Y por qué? Porque ha mejorado, ha evolucionado, una vez para mal, como tú dijiste, y otra vez para bien. Siempre va a ser más para mal que para bien, lo más probable. Y no podría influir, porque por ejemplo, el son, que nosotros lo conocemos como si fuera cubano, pero se origina en Santiago de los Caballeros, llevado a Santiago de Cuba por las hermanas, dos negras libertas, Micaela y su hermana. ¿El son es de Santiago? Sí, nace en Santiago y se va a Santiago de Cuba. Cuando se da el proceso de la anexión a España, se va a Cuba. Y entonces es en Cuba donde realmente se da la difusión del son y se conoce el son allá. Pero su origen está aquí. Igual pasó quizás con la bachata, que tiene un origen en otro lugar, pero donde realmente la cogimos y empezamos a darle una difusión mundial es en la República Dominicana. Y entonces, por esa razón, la bachata la hemos asumido como algo nuestro. Bueno, es que el son es cubano. Nosotros podríamos haber tenido los elementos fundamentales del son, pero no lo cultivamos. Porque primero, aquí nunca se ha usado mucho la guitarra. Y el son es con guitarra que se hace. Aquí lo que hemos usado siempre mucho es la percusión, los metales, el tambor, la tambora, la tumbadora y eso. Y si ustedes se vean, por ejemplo, la música caribeña nuestra, casi siempre es música de percusión. Profesor, hay una canción, bueno, los más jóvenes aquí podrían ayudarme. Hay una canción que está... Una canción, no, bueno, los más jóvenes aquí. No, ¿qué pasa? Que podrían ayudarme. De esa música urbana, don Álvaro, que si yo digo el nombre aquí, yo creo que cierran el programa. El nombre, no, yo lo voy a decir. El nombre de una canción creo que es de Bad Bunny, una canción. Bad Bunny. Óigame, pero eso no tiene madre. Entonces ahora... No, eso no es nada. Si querés, JLP. Don Juan Bosch, decía que la güira no es un instrumento musical. ¿Qué le parece eso? Y que el güirero no era músico. No, que el güirero no era músico. Bueno, yo comparto esa opinión también. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío!